Cuando pensamos en México desde afuera, te vienen a la mente numerosas imágenes. Creo que el sombrero de charro es la primera en aparecer. Luego pueden seguir los mariachis y su música, como no, los zarapes, las pirámides y muchas otras más. Hoy hablaremos de las artesanías más conocidas de México, donde cada pieza encierra una pequeña parte de la historia de este país, llenando el mundo de colores con el trabajo de miles y miles de manos de artesanos. Empecemos entonces, amigos, con las 5 artesanías mexicanas más conocidas. Y vamos con el puesto número 1 de la lista, el sombrero de charro. Se considera una especie de emblema nacional y no es para menos. Está pegado a las raíces de esta tierra, formando parte de una identidad que los llena de orgullo. La tradición del charro, así como su vestimenta, tienen una amplia historia. Recordemos que no es lo mismo mariachis que charros, cosas que normalmente confunden o mezclan. El mariachi es un intérprete de música y el charro es un jinete, aunque es cierto que el mariachi usa con frecuencia la vestimenta del charro, por sus toques llamativos y ese aire de macho que en México abunda tanto. La cuna del charro en México fue el estado de Hidalgo, la de los mariachis fue en Jalisco. El sombrero de charro tiene su origen en atuendos llegados desde España, en épocas de la colonización. Su origen proviene de la vestimenta del jinete de Salamanca en la Comunidad Española de Castilla. Está elaborado con fieltro de lana, de pelo de liebre o de paja de trigo. De acuerdo con la región, presenta variantes. En las zonas más secas, el ala es más ancha. En las zonas boscosas, el ala es un poco más corta. Y en aquellas con mayor humedad, los materiales son más frescos y ligeros que en las tierras altas. El uso de este singular sombrero se relaciona en México con la virilidad y también con la figura de los bravos y duros guerreros de las gestas patrióticas por la independencia. Sin lugar a dudas, el sombrero de charro es parte inalienable de la identidad del mexicano. Y vamos con el segundo puesto de esta lista, el zarape de Coahuila. Otro elemento ligado indisolublemente a la visión que tenemos de México es el zarape. Es una prenda de uso masculino en su origen. Surge entre 1750 y 1860, y los más famosos son los zarapes clásicos de Saltillo, cuya finura de hilado y el tejido los hacen destacar. El zarape es un textil de forma rectangular que por lo general confeccionan uniendo dos lienzos por el centro. Aunque existen de variados tamaños, las medidas más comunes son de 1,20 de ancho por 2,4 de largo. Se le puede incluir una apertura para usarlo como poncho o simplemente usarlo sobre los hombros. Tiene un patrón a rayas multicolores de tonos muy vivos que hacen de esta prenda un accesorio muy llamativo. Entre los hablantes del náhuatl se le conoció como Acosemalotic tilmatl, que significa manto arcoíris. La urdimbre es generalmente de algodón y la trama de lana, hilados a manos con malacate. La densidad del tejido, es decir, la cuenta de hilos de la trama y la urdimbre por centímetro, fluctúa entre 32 y 63 hilos para la trama y entre 6 y 11 en la urdimbre, convirtiéndolo en una capa impermeable. Y ahora vamos con la posición número 3 del listado, los alebrijes de Oaxaca. Si hay una artesanía que desborda imaginación y colorido, esos son los alebrijes de Oaxaca. Da la impresión que es una tradición milenaria, pero lo cierto es que fueron creados hace apenas unas décadas. El alebrije es una artesanía hecha con la técnica de cartonería, que combina elementos de varios animales y una buena dosis de imaginación, que rayan ciertamente con la ensoñación psicotrópica. El padre de los alebrijes es Pedro Linares, cartonero de profesión que nació en 1906 en el corazón de la Ciudad de México. Cuando tenía 30 años, Linares se enfermó de gravedad y cayó en un sueño profundo. Se dice que durante el tiempo que estuvo inconsciente, Linares soñó que se encontraba paseando en un bosque extraño. Ahí se topó con varias criaturas, desde un burro con alas y un león con cabeza de perro hasta un gallo con cuernos de toro, y todos gritaban la palabra alebrijes. Linares, al recuperarse y regresar a trabajar, decidió replicar las criaturas del sueño para crear esta maravillosa artesanía. En 1975, la cineasta británica Judy Bronowski hizo un documental sobre su trabajo, lanzándolo a la fama tanto nacional como internacionalmente.
¿Y por qué Alebrijes de Oaxaca si su creador es de la Ciudad de México? Pues es Manuel Jiménez, un artesano oaxaqueño, el sucesor de esta creación, quien se puede considerar como el segundo padre de estas criaturas fantásticas. Manuel le dio un segundo aire combinando las artesanías de madera de la zona con la técnica de Pedro Linares. Gracias a Manuel, hoy en día los alebrijes se relacionan con el estado de Oaxaca y unas 150 familias de varios pueblos del estado se dedican por completo a la producción de alebrijes. Los desfiles y exhibiciones a gran escala se celebran cada año en varias ciudades del país, siendo los más conocidos los que tienen lugar en el Paseo de la Reforma de la capital mexicana. A pesar de ser una de las tradiciones más jóvenes, lo cierto es que los alebrijes son parte del realismo mágico del México actual y llegaron para quedarse. Y seguimos con la cuarta posición de la lista, la Talavera de Puebla. La loza talavera es producto de varias tendencias artesanales y artísticas de diferentes regiones del mundo, de la alfarería española, andaluza y marroquí, vidriado árabe, mayas persas, figuras y caracteres chinos y mongoles, y dibujos estilizados del México prehispánico. La talavera es tan poblana como el mole, los chiles en nogada, el camote y los ángeles de la Catedral de Puebla, pero resume tradiciones culturales de 4 continentes. La talavera fue permeando la arquitectura poblana con el paso de los años. Decenas de edificios lucen orgullosos sus detalles artesanales en talavera en fachadas interiores. El toque distintivo del centro histórico de Puebla se lo da, sin lugar a dudas, la talavera. Durante los primeros años de la conquista se fue mezclando las técnicas de alfarería indígena con las que trajeron los españoles. La talavera mexicana adquirió su propia esencia con el devenir de los años. Se llenó de influencias para terminar siendo lo que hoy conocemos, aunque eso sí, no deja de evolucionar y se le han añadido detalles de modernidad con el paso del tiempo. La tradición de la cerámica poblana se consolidó en los siglos XVI y XVII. Se volvió tan popular en el Nuevo Mundo que requirió la institución de ordenanzas que regulasen estándares de calidad para evitar falsificaciones. La producción de alfarería de Talavera contempla 6 procesos distintos de meticulosa aplicación, técnica que dura aproximadamente 6 meses. Cada etapa se cubre con 2 o 3 pasos con delicadeza. En conjunto, el proceso integral suma 15 pasos, sin incluir su embalaje comercial, por supuesto. En promedio, cada proceso se realiza en 2 o 3 pasos. Esta tradición poblana se ha vuelto una de las artesanías más populares de México. Y si quieres vivirla en toda su extensión, sin lugar a dudas debes visitar la ciudad que la vio nacer, Puebla. Y vamos con el último lugar de la lista y mi preferido, el arte huichol de Nayarit, Jalisco. El origen del arte huichol o huixarica se remonta a una tradición ancestral, la transcripción física de imágenes visualizadas. Los huicholes son una de las etnias que ha logrado permanecer pura desde los tiempos de la conquista española. Se refieren a sí mismos como huirrica. Se encuentran en las montañas de la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, en Nayarit. El mundo huichol está dividido en 3 universos. El de la mitología. El huichol sostiene que la vida empezó en el océano. Es referente al maíz, donde se desarrolla la vida cotidiana y las tradiciones huicholes. Y el que tiene que ver con el misticismo, el cual revela el mundo huichol y el arte huichol de sus rituales que lo distinguen y les dan identidad como comunidad huichol. El arte huichol es una forma de escritura, ya que a través de las creaciones los huicholes nos cuentan sus historias y sus mitos. En cada artesanía el huichol deja un pedazo de su vida. Actualmente se puede decir que no hay un grupo étnico en México que conserve tan profundamente sus creencias, cultos y tradiciones como los huicholes. Existen numerosas expresiones del arte huichol. Las más conocidas son los cuadros de estambre, que se elaboran sobre tablas de madera con cera, o las piezas que se trabajan formando figuras con chaquira, sobre bules, venados, violines, tortugas, etc. A pesar de ser un grupo fiel a sus tradiciones, no han dejado de evolucionar y han impreso su arte en numerosos iconos modernos, como el popular bocho, sneaker o logos de algunas marcas famosas que adornan con chaquiras multicolores sus letras. Las coloridas piezas que nacen de este arte y el intrincado trabajo manual para crearlas hace que el misticismo de su creación los rodee, un halo mágico que despierte interés y fascinación por el trabajo final. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta recopilación de artesanías mexicanas
Si les gustó, suscríbanse, compartan con sus amigos y denme like para seguir creando contenido de este tipo. Nos vemos en un próximo video.